Más en esta mañana, hoy como lo determinamos desde el día de ayer, vamos a hacer el estudio bíblico que venimos realizando de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11, vamos a mirar específicamente la séptima trompeta y vamos a estar observando obviamente el capítulo 12. Así que si obviamente estás tomando allí tus apuntes, prepara tu corazón para recibir pues, fielmente lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana, porque realmente créeme que va a ser de mucha bendición. Quiero recordarte brevemente lo que vimos en la clase pasada, y en el capítulo 11 vimos inicialmente los dos testigos y hablábamos de que pues a la luz de la escritura esos dos testigos podrían ser posiblemente Elías y Moisés, de acuerdo a las señales que ellos obviamente iban a hacer. Apocalipsis 11:6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Entonces ahí analizábamos fielmente cómo ellos, obviamente en un pasado, pues habían hecho estas obras, y estas obras era de cerrar el cielo, cuando Elías obviamente oró para que no lloviese sobre la faz de la tierra, y de la misma manera cuando Moisés, utilizando la vara que él tenía en sus manos, el río se convirtió en sangre, las aguas se convirtieron en sangre. Entonces ahí vemos claramente esta figura que apreciamos, viendo que posiblemente esos dos testigos eran tanto Elías como Moisés. Hablamos de que entonces el anticristo tratará de matarlos, pero su predicación durará, como dice la escritura en el verso 3, Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ese vestidos de cilicio es vestidos de duelo, profetizarán, hablarán, proclamarán el evangelio. 3 años y medio estarán ellos sobre la tierra dando esa palabra. Pero obviamente el objetivo del anticristo será matarlos, y ya después de ese tiempo obviamente el Señor lo permitirá. Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recuerda que la expresión acá de la bestia hace una referencia directa al anticristo, y dice que éste hará guerra contra ellos y logrará vencerlos y matarlos. Exhibirán sus cadáveres en la ciudad, en la gran ciudad, ¿sí? Y dice aquí que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces está haciendo una diferencia directa allí a Jerusalén, al Gólgota como tal, mostrando directamente cómo el Señor obviamente pues permite esto, de que sus cadáveres sean exhibidos públicamente. Es como un triunfo en ese momento para el anticristo, pero obviamente Dios levantará sus cuerpos, o sea, serán exhibidos, como lo dice aquí la palabra, verso 9, y los pueblos, tribus y lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Entonces lo que hará el anticristo es exhibir los cadáveres de ellas ante todo el mundo, como tratando de mostrar ese triunfo que él ha obtenido. Pero definitivamente el Señor va a prevalecer. Todos los moradores de la tierra obviamente los verán, y para los habitantes de la tierra ellos habían sido un problema, porque obviamente les habían causado daño, pero era el endurecimiento del corazón de ellos, que no quería pues obviamente venir a Cristo y arrepentirse. Dice que después de esos 3 días y medio, verso 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Acá pues es impresionante lo que la palabra nos está narrando. 3 días y medio muertos, exhibidos allí en la plaza pública ante los ojos del mundo entero. No es imposible, obviamente, a través de los medios de comunicación que tenemos este día, por ejemplo el internet, pues sabemos que fácilmente a través de este medio en cualquier parte del mundo pueden estar
obviamente viendo una transmisión en vivo como la que estamos haciendo en esta hora. Y obviamente al diablo en ese momento le va a interesar que esos cadáveres se vean en todo el mundo como celebrando el triunfo del anticristo, pero Dios va a prevalecer como te lo vengo diciendo y Él les va a levantar, entró espíritu en ellos, resucitaron y ellos fueron llevados, ¿sí? Al cielo. Mira el verso 12, dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Qué impresionante esto, iglesia, porque es darnos cuenta cómo el Señor obviamente entra en ellos, espíritu de vida. Ellos son resucitados y aparte de que son resucitados, pues son ascendidos, llevados al cielo, ante los ojos de todo el mundo. Pese a todo esto, sí, quiero que no malinterpretes el verso 13. Para los que están llegando, estoy en Apocalipsis 11, verso 13. La palabra dice aquí claramente, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El hecho de que diga que dieron gloria al Dios del cielo no está mostrando que en ellos hubo un arrepentimiento, sino que en ese momento dicen es Dios el que ha hecho esto, pero ellos siguieron obviamente sin arrepentimiento en sus corazones. Recuerda que en este contexto en el que estamos hablando, pues estamos hablando directamente en medio de esa gran tribulación, los 3 años y medio finales. Pues el tiempo exacto nos lo determina, retrocedo un poco, Apocalipsis 11:3, donde dice, perdóname, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esos 1260 días, pues son esos 3 años y medio. En la clase pasada, de la misma manera te enseñaba los tiempos o las medidas que utiliza la escritura para mostrarnos esos 3 años y medio. Lo muestra como 42 meses, lo muestra como los 3 años y medio, lo muestra como los 1260 días. Y otro término que utiliza la escritura es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo pues serían 3 años y medio. Entonces allí ya entramos en contexto sobre lo que analizábamos la clase pasada y hoy vamos a entrar a la 7ª trompeta. Entonces ubícate allí en Apocalipsis 11, verso 15. Si tú eres alguien que le gusta profundizar en la escritura, pues te digo bienvenido en esta hora porque vamos a profundizar bastante y a entender a la luz de la palabra, escúchame bien esto, a la luz de la palabra, precisamente lo que el Señor nos está enseñando. Entonces quiero que te ubiques en Apocalipsis 11, verso 15. Voy a leer allí, dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerda que acá hubo una pausa cuando veníamos estudiando Apocalipsis, literalmente, el capítulo 9, ¿sí? Quedamos en la 6ª trompeta, el capítulo 10 nos habló de ese ángel que venía con el librito, que también lo estuvimos estudiando. Si tú no has tenido la oportunidad de escuchar las clases, puedes mirar en nuestro perfil, allí están guardadas las clases para que te coloques obviamente al día y puedas observar lo que el Señor nos ha venido enseñando. Entonces Apocalipsis 10 y 11 es como una pequeña pausa que el Señor muestra lo que sigue sucediendo, pero ya en Apocalipsis 11:15 se desata la 7ª trompeta. ¿Qué simboliza, digamos, esta 7ª trompeta? Es como el cumplimiento de lo que el Señor profetizó en Lucas 21:28. Quiero que vayas allá conmigo, no pierdas allí donde estamos. Lucas capítulo 21, verso 28. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuáles serán esas cosas? Leamos verso 25. Entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice la palabra, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Qué impresionante, porque definitivamente el Señor ya había dicho la manera en que habrían de suceder las cosas sobre la tierra. Dice que las potencias en los cielos, señales en el sol, señales en la luna, en las estrellas. Y cuando yo llego a mirar Apocalipsis, me encuentro efectivamente que está sucediendo todo esto que estamos narrando. ¿Sí? Como el Señor obviamente está glorificándose acá, enviando su juicio por la desobediencia del hombre. El hecho es de que el séptimo ángel toca la trompeta y dice que hay grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta, amado, predice el advenimiento del reino de Cristo en la tierra, lo cual se cumplirá en el milenio. Es decir, para que entiendas, en este momento en que estamos hablando en Apocalipsis 11, obviamente el Señor ya ha venido por la iglesia, el arrebatamiento ya ha sucedido, pero cuando hablamos del advenimiento del reino de Cristo es cuando Jesús colocará sus pies sobre esta tierra. ¿Eso cuándo sucederá? Pues al final de los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Es lo que narra Apocalipsis 19. Quiero que lo mires allí conmigo. Y miremos el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí la palabra empieza a hablar, mis amados, del momento de la segunda venida de Cristo. Lo hemos hablado en otras ocasiones, para que no lo malinterpretes. Una cosa es el rapto o el arrebatamiento, que es lo que la iglesia está esperando en estos momentos. Después de que venga el arrebatamiento, vendrá la última semana profetizada por Daniel, que ya hemos hablado que son esos 7 años, que son 3 años y medio de falsa paz y seguridad sobre la tierra, y finalmente los 3 años y medio finales que denomina la Escritura como la gran tribulación. Después de que termine la gran tribulación es cuando sucederá lo que te estoy leyendo en Apocalipsis 19:11. El cielo será abierto, se verá un caballo blanco y alguien que monta ese caballo, que se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Esto lo analizamos en otra clase, pero retomemos acá. Quiero que mires el verso 12, la última parte. Juan lo reconocía y decía: es el verbo de Dios. En el verso 16 al final dice: Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces aquí estamos viendo los nombres de Cristo: Fiel y Verdadero en el verso 11, en el verso 13 el verbo de Dios, como lo corrobora Juan capítulo 1 verso 1, dice la Escritura que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es el verbo de Dios, el comienzo de todas las cosas. Y en el verso 16 corrobora nuevamente que es Cristo, y dice Rey de Reyes y Señor de señores. Este pasaje de Apocalipsis 19 versos 11 al 21 es lo que se denomina como la batalla de Armagedón. Esa batalla de Armagedón será la batalla final. ¿Y en qué consistirá esa batalla? Esa batalla, consistirá en que los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra, en cabeza del anticristo, por mano de Satanás y el falso profeta, pues se reúnen para guerrear o para pelear contra aquel que ha enviado todos esos juicios. Entonces allí muestra la palabra cómo ellos quieren batallar, pero la Escritura me dice que el Señor los derrota con el espíritu que sale de su boca, y esto es la palabra de Dios. Verso 15, estoy en Apocalipsis 19, verso 15.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces la escritura que me está diciendo que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa espada es la palabra de Dios. Es decir, aunque se supone que habrá una batalla, finalmente el Señor solo los derrotará con la palabra que sale de su boca. Esos millones que estarán reunidos allí en el valle de Megido, que es donde sucederá esta batalla, que eso es allí en Jerusalén, pues sencillamente sus cuerpos caerán en tierra. Dice la escritura acá, y los demás fueron muertos, verso 21, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Recuerda que en versículos anteriores el Señor había enviado sus ángeles y les había dicho: vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que coman carne de reyes, de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí se cumple la palabra profética que el Señor dijo. Eso lo analizamos también en clases pasadas: donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y definitivamente aquí vendrá ese cumplimiento. En esa batalla de Armagedón, el cuerpo de todos aquellos rebeldes que no quisieron venir realmente a Cristo, que no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías Salvador, pues sencillamente morirán y serán la cena de las aves de los cielos. Todo esto, ¿por qué te lo explico? Porque la palabra me está diciendo, retoma allí en Apocalipsis 11, verso 15, dice que hubo grandes voces en el cielo cuando se tocó la séptima trompeta, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, ¿sí?, por los siglos de los siglos. Esa séptima trompeta es tocada proféticamente y advierte o predice precisamente el advenimiento de Cristo en la tierra. Es decir, que el toque de esa séptima trompeta lo que está vaticinando es que Cristo definitivamente vencería en medio de la gran tribulación, que Él dominaría obviamente los reinos de la tierra. Hoy los reinos, pues obviamente se le han entregado a Satanás. Él es el Dios de este siglo, como dice la Escritura. Recuerda que cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás intentó tentar a nuestro Señor a través de esto. Lo subió al pináculo del templo y le dijo: todos estos reinos o todo esto te daré si postrado me adorares. Pero pues obviamente lo que Satanás ignoraba era que el Señor obviamente no se iba a rendir ante esto, ¿sí? El Señor obviamente estaba allí glorificando el nombre de su Padre, y Él no se iba a rendir ante los caprichos de Satanás, ¿sí? Es cierto que a Satanás se le han entregado los reinos del mundo, pero el Señor regresará para tomar los reinos y que Él sea el único Rey y verdadero Dios. Por eso a Él se le denomina el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí utiliza la palabra reinará, si tú te diste cuenta, en la última parte del verso 15 dice: y Él reinará por los siglos. ¿Por qué reinará? Porque antes han de cumplirse los acontecimientos que están del capítulo 12 al capítulo 19. Es decir, tienen que seguir los juicios de Dios, lo que va a venir en medio de la gran tribulación, y al final de la gran tribulación Él reinará. Si tú observas Apocalipsis capítulo 20, ve allí conmigo. Mira lo que dice la Escritura acá. Después de que ha sucedido la batalla de Armagedón, dice en el verso 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí la palabra está mostrando el comienzo del reinado del milenio, donde el Señor establecerá ese milenio sobre la tierra, donde habrá una paz perdurable durante esos 1000 años, donde la iglesia reinará juntamente con el Señor. ¿Por qué decimos esto? Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué?
1000 años. Aquí la palabra está diciendo, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La iglesia será colocada en una posición, obviamente como esposa del rey, donde reinará en medio del milenio. Entonces es algo donde la palabra me está mostrando a futuro. ¿Qué tiene que suceder antes de que Jesús reine en su totalidad? Que los juicios de Dios que se han determinado sobre la tierra efectivamente se cumplan. Aquí es donde sencillamente se completarán todos los hechos que vimos en la semana 70 en la profecía de Daniel, Daniel capítulo 9. Si tú me estás escuchando por primera vez, tú puedes mirar allí en nuestro perfil, buscar las clases anteriores y allí podrás tener luz, más luz sobre lo que estamos hablando. Ahora, lo interesante acá es que el mundo en general hoy en día no cumple la voluntad de Dios, ¿sí? El mundo cumple la voluntad del diablo, lo que el diablo quiere, los caprichos del diablo. Mira por un momento Lucas capítulo 4, el verso 6. Lucas 4, verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ok, aquí lo que te estaba mencionando, cómo Satanás le dice, yo te voy a dar todo este poder, ¿sí? La gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y eso fue verídico. Obviamente se le ha entregado eso al diablo, pero sobre todo control está el Señor. Es decir, alguien que está en el sistema de este mundo no obedece a Dios, sino obedece a lo que el diablo quiere, a la voluntad del enemigo. En la primera carta del apóstol Juan, ve allí conmigo, el capítulo 5, mira lo que dice la escritura. Primera carta de Juan, capítulo 5, vamos a mirar el verso 19. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la escritura es más clara aún todavía. El mundo entero está bajo el dominio del maligno. Es decir, que para que alguien realmente esté bajo la voluntad de Dios, debe haber llegado a los pies de Cristo, debe haber nacido de nuevo. De lo contrario, esta persona estará bajo el dominio del maligno. De ahí la importancia de que las almas lleguen realmente a salvación, de que lleguen realmente a los pies del Señor Jesucristo. Ok, lo que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz fue sencillamente quitar el derecho al diablo de invocar su dominio sobre la humanidad. Si miro Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 15. ¿Por qué estamos hablando de esto, iglesia? Porque sencillamente el Señor está hablando allí en Apocalipsis que al toque de esa séptima trompeta, pues obviamente el Señor reinará, pero antes de que reine, como te lo estaba diciendo, necesitamos que los juicios de Dios sucedan sobre la tierra y que finalmente hayan algunos en medio de la gran tribulación que se sujeten a la voluntad de Dios. De lo contrario, estarán bajo el dominio del maligno. Colosenses 2, el verso 15, dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La escritura entonces me está dejando ver claramente cómo el Señor ya venció, ya exhibió públicamente esos principados, esas potestades, y ya triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí la palabra entonces es clara, ¿sí? Pero el Señor, escúchame bien esto, solo reina sobre aquellos que le obedecen. Si hay alguien que no obedece al Señor, pues el que está reinando en su vida no es Dios, sino es Satanás. Sigue bajo el poder del maligno. Qué impresionante esto, ¿no? Ahí es donde vemos a muchos que dicen ser creyentes, pero no obedecen a la palabra de Dios.
Entonces es una inconcordancia. Si tú eres un hijo de Dios, obedeces a Dios, obedeces la palabra del Señor y ya no estás bajo el dominio del maligno, sino ahora obedeces al Rey de Reyes, ¿sí? Y Señor de señores. Cuando miramos allí lo que estamos leyendo en Apocalipsis 11, verso 15, quiero que mires por un momento el Salmo 2, ve allá el Antiguo Testamento, Salmo capítulo 2, dice la escritura de la siguiente manera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, mira esto, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es un salmo profético donde está hablando precisamente de cómo los pueblos de la tierra se oponen al reinado de Dios. Y obviamente esos pueblos de la tierra se oponen porque el que los está gobernando es Satanás mismo. Ellos están bajo la voluntad del maligno, bajo lo que el diablo quiere hacer con ellos. Y ellos dicen sencillamente, vuelvo a leer, verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ojo con lo que está diciendo acá. ¿Contra quién se levantan los pueblos de la tierra? Contra Dios mismo y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Pues el Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los pueblos de la tierra? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Ahora viene la respuesta de Dios. Una cosa es lo que digan los pueblos de la tierra y dice, desatemos nuestra ira contra el Dios de los cielos, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero por otra parte, el Dios de los cielos, el único y verdadero Dios, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, es tremendo lo que dice este salmo porque es real. O sea, el Señor allí sentado en su trono se ríe de los habitantes de la tierra en el sentido cuando ellos se quieren rebelar contra Dios. El Señor diciendo, ¿podrá el hombre hacer algo contra mí? ¿Sí? ¿Podrá decir el barro, como lo dijo el apóstol Pablo, a su hacedor, ¿por qué has hecho así? No, mi amado. O sea, si los pueblos de la tierra se rebelan contra Dios, pues definitivamente perderán hoy, mañana y siempre. Nadie le va a ganar una batalla a Dios porque Él sigue sentado en su trono. Verso 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es una promesa de donde el Señor dice, voy a colocar a ese rey. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira que este es un pasaje muy mal interpretado, donde muchos oran de esta manera pidiéndole, Señor, dámelas por herencia las naciones de la tierra. Pero si yo miro el contexto bíblico está hablando de Jesucristo mismo. ¿En qué sentido? Retomemos en el verso 6. La palabra dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión es el monte de Dios, su monte santo. Es donde el Señor coloca precisamente a su Hijo, a Jesucristo. Y el mismo Padre dice, publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí viene la parte profética que estamos analizando con Apocalipsis 11, el verso 15. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Pues esto es lo que el Señor hará en medio de la gran tribulación. ¿Sí? Él tomará las naciones de la tierra hasta los confines de la tierra. Él quebrantará con vara de hierro a las naciones de la tierra y como vasija de alfarero las desmenuzará. Ahora el consejo de Dios, ¿cuál es? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué impresionante este salmo, mi amada.
¿sí? Como el Señor muestra el juicio que podría venir, pero a la vez muestra su misericordia y dice, escuchen reyes de la tierra y sean prudentes, ¿sí? Vuelvan su corazón a mí, honren a mi Hijo, honren a Jesús, para que no se enojen y perezcan. La palabra lo hemos leído en muchas veces, ¿sí? Muchas ocasiones donde habla precisamente del ardor de su ira, cómo los quebrantará con vara de hierro. Quiero que regreses allí nuevamente, ¿sí? A Apocalipsis 11, verso 15. Dice entonces que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando tú lees ya esto y mirando el Salmo 2 te das cuenta de la luz tan grande que hay. ¿Sí? Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, los confines de la tierra, porque el mismo Hijo es el que va a reinar sobre las naciones de la tierra. Las naciones se intentarán oponer a Dios, pero definitivamente el que reinará por siempre, por los siglos de los siglos, será nuestro Señor Jesucristo. Miremos otros pasajes, Salmo 110, para seguir teniendo luz sobre lo que estamos hablando. Salmo 110, el verso 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Aquí está claro, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en mucha tierra. Qué impresionante, es profético nuevamente. Dice el Señor quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Y cuál es el día de su ira? El día final, el tiempo final, cuando el Señor obviamente ya venga a instituir su reinado. Pero antes de que instituya su reinado, es esto lo que se está cumpliendo en la palabra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. De la misma manera, mira Apocalipsis 2, verso 26. Apocalipsis 2, verso 26. Dice la escritura así, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aquí el Señor, obviamente, hablando a la iglesia en Tiatira, Él está diciendo que aquel que guarde, obviamente, y venza hasta el final, el Señor le dará autoridad sobre las naciones. Recuerda que cuando Cristo venga en la batalla de Armagedón, ¿con quién viene el Señor? Con la iglesia. En Apocalipsis 20 acabamos de leer que los que regirán con autoridad o gobernarán y reinarán con Cristo será la misma iglesia. Y aquí nuevamente el Señor nos lo recuerda y dice verso 27, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, haciendo referencia a quién? A las naciones de la tierra. Entonces la palabra es muy clara, mostrando que el Señor reinará, que regirá con autoridad, que destruirá al maligno. O sea, cuando hablamos de este tema, para muchos esto es locura, ni siquiera el mismo creyente muchas veces es consciente de lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, pero es que la palabra es clara, iglesia. Tenemos que venir al arrepentimiento, tú tienes que estar a cuentas con Dios, los tuyos tienen que venir a los pies de Cristo. Nuevamente Apocalipsis 19, verso 15, ve allí conmigo. Apocalipsis 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Una vez más la palabra habla de cómo el Señor regirá. Regirá es sencillamente tomará el dominio, tomará nuevamente la autoridad. En el milenio pues habrá una paz perdurable que se verá rota pues al final del milenio. Si tú estuviste atento a la lectura, vuelve allí a Apocalipsis 20, verso 2, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Al comienzo del milenio, Satanás va a ser atado, pero desafortunadamente, sí, cuando decimos desafortunadamente, por el corazón del mismo diablo, dice aquí el verso 10, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, ¿sí?
perdóname, un poco más antes. Leamos Apocalipsis 20, verso 9. Y subieron, no, perdóname, Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Eso es lo que te quería explicar acá. Cuando los 1000 años, ¿sí?, se cumplan sobre la tierra, Satanás será nuevamente suelto y engañará a muchos en medio de ese milenio. Pero el Señor ya terminará con el diablo, verso 10 ahora sí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mira el corazón del mismo diablo, cómo hasta el final él trata de tomar el dominio, el control absoluto, pero definitivamente el Señor ya le venció en la cruz, desde la misma cruz. El Señor ya había vencido a Satanás. Entonces esto es impresionante. Todo esto que estamos leyendo y estamos estudiando en esta hora, ¿por qué es? Porque la palabra me está mostrando que el toque de la séptima trompeta será sencillamente como esa promesa del advenimiento del Señor en su segunda venida, donde la escritura me está diciendo que hubo esas grandes voces en el cielo, y esas voces que estaban en el cielo decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque los reinos del mundo hoy están en manos o en un dominio de Satanás, pero Satanás no va a prevalecer para siempre. Él ya fue vencido en la cruz, y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es creer fielmente que esto que el Señor ha prometido pues sucederá. Obviamente, como lo hemos hablado en otras clases, la iglesia ya mucho tiempo antes a este pasaje que estamos leyendo ya ha sido raptada, ya ha sido llevada al cielo, porque es un juicio para los que no quisieron aceptar al Señor como su Salvador. Entonces, ¿qué decían esas voces? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El mal nunca va a prevalecer, nunca. Definitivamente la luz resplandece sobre las tinieblas. Solo haz la prueba en tu casa, ¿sí? En la noche, cuando tú llegues, todas las luces están apagadas y enciendes solamente una luz. La luz siempre, sencillamente, hace que las tinieblas huyan. Cuando la luz de Cristo llega a una vida, a un corazón, las tinieblas mismas tienen que huir, no pueden prevalecer. Y es lo que nosotros tenemos que entender en esta hora. El verso 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estos 24 ancianos, que ya hemos determinado quiénes son, la palabra me está mostrando acá que en este instante dan alabanza al Señor por el definitivo triunfo que el Señor obtiene contra el mal. Ellos le dan gloria, ellos le dan honra, ¿sí? Esos 24 ancianos aparecen allí, por ejemplo, en Apocalipsis 4, verso 10. Volvamos allí. Apocalipsis 4, el verso 10. Dice: los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Entonces, esos se postran ante el Creador, como lo muestra acá la palabra. Acá hay una referencia directamente al Señor, cómo echarán esas coronas delante del Señor. Apocalipsis 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí aparecen nuevamente los 24 ancianos postrados, obviamente, ante el Cordero, ante Jesús mismo. Apocalipsis 5, verso 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí te das cuenta que los pasajes que estamos leyendo los muestran a cada uno de ellos postrados, obviamente, ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? En Apocalipsis 11, 17, como lo estábamos mirando acá, mira, ¿qué decían ellos? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres,
y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es decir, es una alabanza que darán los 24 ancianos glorificando a Dios por el triunfo, por la victoria total, porque el Señor no va a permitir que el mal prevalezca por siempre sobre la tierra. Cuando vemos la tierra, la maldad que hay, iglesia, pues nosotros pedimos al Señor realmente que Él haga justicia, porque hay mucha, mucha injusticia, porque hay mucha maldad, mucha iniquidad, porque los corazones se han endurecido y queremos que Dios obviamente haga justicia sobre la maldad. Pero quiero decirte que a través de estos textos que estamos leyendo, pues ese toque de esa séptima trompeta muestra ese triunfo del Señor sobre las tinieblas, sobre las obras de la maldad. Jesús recuperará todo lo que ha sido usurpado por Satanás. Satanás no va a prevalecer para siempre y gloria a Dios por eso. Él ya fue vencido en la cruz. Satanás muchas veces piensa que él tiene el dominio, pero el dominio lo tiene realmente el Señor. Dios tiene todo bajo control. Al Señor no se le ha salido absolutamente nada de las manos. Esta pandemia no se le ha salido de las manos. Él tiene un control absoluto. Esto es poco, escúchame bien esto, iglesia, esto es poco para lo que va a venir en la gran tribulación. Es que esto no es nada, nada, créeme que no es absolutamente nada. A la luz de la palabra, los juicios que el Señor traerá sobre la tierra serán terribles. Ya hemos analizado alguno de ellos y ya te los he explicado con exactitud y tú te habrás dado cuenta que el sufrimiento que habrá sobre la tierra será terrible. Pero todo porque hay corazones duros, porque no quieren volver fielmente su corazón a Dios. Es tiempo de volver el corazón a Dios, es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de hablar de estos temas, iglesia. Por eso este estudio que nosotros hacemos, para que tú puedas recibir una enseñanza y tú se la puedas transmitir a otra persona y decirle, mira lo que dice la palabra de Dios. Debes creer a lo que sucederá sobre la tierra. Entonces definitivamente Cristo Jesús recuperará todo, absolutamente todo lo que ha sido usurpado. Cuando hablamos del día de la ira de Dios, y quiero que miras nuevamente el verso 17, los ancianos, los 24 ancianos decían, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Sí? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, siempre hemos hablado del gran día de su ira, y el gran día de su ira está profetizado en la palabra por muchos lugares, pero miremos por un momento el libro del profeta Sofonías. Quiero que vayas allí conmigo. Sofonías capítulo 1, el verso 15. A través de toda la escritura nosotros nos damos cuenta cómo el Señor hablaba de ese gran día de su ira, cómo la ira de Dios definitivamente iba a ser desatada sobre la faz de la tierra, cómo vendría ese juicio de Dios para todos aquellos que definitivamente no quisieron llegar a los pies de Cristo. Sofonías 1, verso 15. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y mira Sofonías 2, verso 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Cuando habla acá del tamo, está hablando precisamente del polvo, de la paja menuda que queda después de trillar las semillas en las eras, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor acá? Voy a volverlo a leer. Verso 2, antes que tenga efecto el decreto, ¿sí? Porque lo que Dios ha dicho se cumplirá en la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y el día se pase como el tamo, antes de que se recoja sencillamente como esa siembra, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y el Señor hacía un llamado al pueblo y le decían, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra.
¿sí? Busquen su justicia, su juicio, busquen con mansedumbre. Quizás, mira cómo dice el verso 3, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea, mira la misericordia del Señor. Dios constantemente hace un llamado al arrepentimiento, pero hay corazones duros que definitivamente tendrán que vivir el día de la ira de Jehová, como lo hemos leído en estos pasajes. Yo quiero decirte que la palabra es real, y el que hoy en día diga que la palabra es algo falso es definitivamente porque tiene un velo muy grande puesto sobre sí mismo, porque la palabra es real, es verdadera. Todo lo que la palabra ha dicho se ha cumplido, y lo que falta por cumplirse se va a cumplir, tal y como el Señor lo ha dicho. Y el día de la ira de Jehová llegará. La iglesia espera el rapto en estos momentos, el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, pobres de los habitantes de la tierra, porque la ira de Jehová será desatada sobre esta tierra. Dios quitará a los suyos y el juicio de Dios vendrá. Y te lo he explicado en otras clases, cuando Dios ha enviado sus juicios. En el tiempo de Noé, permitió que Noé y su familia entraran en el arca y vino el juicio de Dios, que fue el diluvio. Cuando Sodoma y Gomorra, pues Dios permitió que obviamente Abraham, Lot salieran de allí y vino el fuego del cielo y consumió Sodoma y Gomorra. Cuando venga sencillamente el día de la ira de Dios, el día del juicio, Dios quitará a su iglesia, se la llevará antes, y ahí sí vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra. Nadie tendrá excusa delante del Señor. Nadie podrá decir, nunca lo supe, Señor, nunca me lo advirtieron, porque Dios está hablando. Las mismas señales que Dios permite están hablando claramente sobre lo que ha de suceder, sobre lo que ha de pasar sobre la faz de la tierra. Entonces, el mismo capítulo 11, ve allí, retomemos en Apocalipsis 11. Entonces, el verso 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Quiero que paremos un momento ahí donde dice, y se airaron las naciones. ¿Por qué? Porque la palabra está mostrando que cuando la tierra está recibiendo estos juicios, ellos en cambio de arrepentirse, se airan contra el Señor, se vuelven en contra de Dios. O sea, no hay un arrepentimiento genuino, es tanto el endurecimiento en el corazón de las almas que no quieren volver su corazón a Dios. Se airan contra Dios, se levantan en contra del Señor. ¿Qué ha pasado en este tiempo en que Dios ha permitido esto sobre la tierra? La pregunta es, ¿ha venido un arrepentimiento? Muchos no están airados contra Dios. Muchos sencillamente están enojados con Dios por todo lo que ha pasado, porque muchos han perdido familiares, porque otros han perdido sus riquezas. En cambio de venir a un arrepentimiento, están airados contra Dios. Cuando Dios permite esos juicios, es para que venga arrepentimiento, pero qué duro es el corazón del hombre. La palabra entonces dice que se airaron las naciones y tu ira ha venido, la ira de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí llega el tiempo de una recompensa, eso es lo que está hablando la palabra, una recompensa para los siervos de Dios, los que han sufrido por causa del Evangelio. ¿Por qué es una recompensa? Y quiero que entendamos bien esto, por lo que te decía hace unos minutos, porque el Hijo de Dios anhela la justicia del Señor sobre esta tierra. La mejor recompensa que pueden tener sus hijos, sus siervos, es que Dios establezca su justicia sobre la faz de la tierra. Es que las tinieblas no prevalezcan para siempre. Satanás es un ser maligno, perverso. Y como lo dice la Escritura, pues ese que tipifica a ese ladrón, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Satanás solo vino a causar daño. A Satanás no le interesan nuestras vidas, nuestras almas para bien. Él quiere que nuestras almas se pierdan, que se rebelen contra Dios. Pero Satanás no va a prevalecer para siempre. Cristo ya lo venció. Y en este momento, cuando se habla de que ha llegado ese tiempo de juzgar, obviamente, y de dar galardón,
a todos estos que aparecen acá primero, los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Pues obviamente dedicados a la proclamación del Evangelio en épocas difíciles. Gloria a Dios por nuestros antecesores, gloria a Dios por la iglesia primitiva, gloria a Dios por aquellos que Dios usó para que el Evangelio fuera sembrado en muchas partes de la tierra. A ellos no les fue fácil. Recuerda que la palabra misma muestra que esos primeros obviamente fueron perseguidos, encarcelados, azotados. Cuando habla de esos santos, habla de los convertidos del pueblo escogido. Entonces, ¿en qué contexto estamos? Los judíos conocían del Señor y obviamente ellos pasaban de su fariseísmo a conocer a Cristo y a empezar a vivir para Cristo, y ellos fueron perseguidos terriblemente. Cuando miro Apocalipsis 12, que es otro tema que vamos a tocar hoy, verso 13, mira: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Para que entendamos, esa mujer que es perseguida es Israel, la que dio a luz ¿a quién? A Jesucristo. Entonces miramos esto y nos damos cuenta que el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Satanás aborrece a los cristianos. Satanás aborrece al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Él siempre se va a levantar en contra de la iglesia, pero gloria a Dios porque retomamos a lo que dice la Escritura, que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia. Gloria a Dios por eso, porque el Señor siempre estará allí, siempre estará levantando bandera delante nuestro. Entonces muchos han sufrido persecución. Apocalipsis 13, verso 7, mira lo que dice la Escritura: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está hablando obviamente de cómo el Señor da autoridad al diablo y a través de este obviamente al anticristo, y se le dio esa autoridad para vencer a los santos. ¿Quiénes son esos santos que aparecen allí en Apocalipsis 13? Los que en medio de la gran tribulación finalmente han reconocido a Jesús como el Mesías prometido. Pero entonces, mis amados, pensemos en lo siguiente: vendrá esa recompensa. La maldad no siempre va a prevalecer sobre la tierra. Hay personas muy perversas, muy malvadas, lejos de Dios, que blasfeman contra Dios. Hay gente, y esto es triste, iglesia, metida dentro de la propia iglesia del Señor. Muchos diciéndose ser pastores, profetas de Dios, que han utilizado el Evangelio para sus propios beneficios, o como lo dice la Escritura, para llenar sus propios vientres. Pero lo que quiero decirte en esta hora es que Dios no permitirá que eso sea para siempre. Dios traerá juicio y dará recompensa a sus siervos, a los que hoy predicamos verdaderamente el Evangelio, a los que llevamos las almas realmente a los pies de Cristo, a los que tenemos un único interés, y es de que esta humanidad conozca a Jesús. No estamos interesados en que nos reconozcan a nosotros, no estamos interesados en hablar palabras infladas, vanas, que no provienen del corazón de Dios. Nuestro único interés es glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y quiero decirte que si tú eres alguien que también lo hace, pues recibirás recompensa en aquel día. Porque el día de la ira de Dios llegará. No es que nos gocemos o nos alegremos, porque nosotros queremos que las almas vengan al arrepentimiento. Pero ya definitivamente cuando las almas decidan por sí mismos no caminar con Dios, no seguir a Jesús, pues recibirán la condenación consecuente a sus obras, a rechazar a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Pero la Escritura también me dice que no solamente a los profetas, regresa allí a Apocalipsis 11, verso 17, estamos leyendo, verso 18, perdóname, habla de los profetas, ya explicamos, de los santos, acabamos de hablar de ellos. Dice: a los que temen tu nombre. Pues obvio vendrá recompensa sobre los que temieron a Dios, sobre los que guardaron sus vidas para el Señor. Realmente vale la pena vivir para Dios. Habrá recompensa para los que vivieron para Cristo. Primeramente la vida eterna, y segundo, como está mostrando aquí la palabra, que la maldad no va a prevalecer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice la Escritura, y lo dijo el Señor a través del rey Salomón. Una vida separada de Él nada podrá hacer.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y recuerda que el fruto no son riquezas en esta tierra, el fruto no son cosas económicas, el fruto es una vida cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde hay fruto, donde lo que tú eras en un pasado ya no lo eres, ahora eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eres alguien nuevo. Ahí es donde tú evidencias que hay fruto. Ahí es donde tú evidencias que estás cerca de Jesús, que estás cerca de Cristo. Y hay recompensa, obviamente, para los que temieron a Dios. Pero también la palabra dice acá, a pequeños y a grandes. En Apocalipsis 13, el verso 16, mira lo que dice la Escritura. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este pasaje y otros que vamos a leer nos van a dar una idea clara. O sea, si el Señor está mostrándole a Juan esto y coloca a pequeños y a grandes, muchos han llevado este texto a mostrar como a pequeños en esta vida, a los que no son tan importantes, a los que no tuvieron dinero, y a los grandes como a presidentes o cosas así. Pero lo que me impacta en la palabra es que dice ricos y pobres. Es decir, el Señor está haciendo una comparación entre dos puntos distantes. ¿Sí? La verdad, iglesia, aunque te parezca increíble, cuando dice acá que hacía que a todos pequeños y grandes se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La Escritura dice que el reino de los cielos es de los niños. Creemos fielmente eso. Pero también sabemos que un niño hoy en día tiene la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo delante de Dios. Podríamos decir que un niño a su corta edad, 6, 7 años, él tiene la capacidad de saber qué es lo bueno, qué es lo malo. El niño a los 7 años sabe si está robando, sabe si está mintiendo. Vemos a niños a sus 7 años groseros, golpeando a sus padres. ¿Sí me entiendes? No creas que con ese comportamiento ellos se van a librar de lo que la palabra está mostrando. La verdad es que cuando la Escritura dice pequeños y grandes, está haciendo referencia a los niños y a los adultos. El hecho de que tú conozcas de Cristo, escúchame bien, mi amado, amada que me oyes, no quiere decir que tus hijos ya sean salvos por eso. Tus hijos tienen que tomar su propia decisión. Tú los puedes llevar a la iglesia. Y he hablado con maestros, maestras de escuela dominical, y es increíble cómo ellos reciben los niños, obviamente en un día de culto, y los niños llegan desapercibidos totalmente, no conocen la palabra, no tienen su Biblia, ¿sí? Obviamente no tienen un devocional en sus casas, no tienen tiempos de oración en casa. ¿Por qué? Porque sencillamente sus padres no se han enfocado en guiar a sus hijos hacia Cristo. La palabra muestra entonces que en este momento en que están colocando la marca de la bestia, que es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 13, pues el diablo por medio del anticristo lo colocaba a pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. No está hablando de grandes en este mundo natural, porque delante de Dios no hay nadie grande, iglesia. El grande y poderoso es el Señor. Lo que yo quiero que tú seas consciente en esta hora es de que debes predicarle a tus niños. Debes llevarlo a los pies de Cristo. Y yo te digo, mi amado, si el niño tiene la conciencia y tiene la capacidad de utilizar su celular de una manera impresionante, más que nosotros mismos como adultos muchas veces, si tiene tanta inteligencia para eso, él tiene la inteligencia también para decidir si quiere enfocar su vida hacia Cristo. Nosotros como padres no los podemos descuidar, porque quiero decirte, Satanás quiere el alma de ellos, Satanás también quiere robar su alma y que ellos se vayan a una condenación eterna sin Cristo Jesús. Hoy hay una niñez lejos de Dios, rebelde totalmente, envanecida en el internet, en juegos que destruyen sus vidas totalmente, cuando deberían ser vidas que se acerquen a Dios. O en vano diría la escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, hoy
nunca se apartará de él. Conozco padres que tienen jóvenes adolescentes y tienen problemas terribles con ellos. ¿Sabes dónde está el problema? Que tú no instruiste a tu niño en el camino de Dios cuando él era niño apenas. Ya siendo joven será más difícil. Lo puedes hacer, claro, pero es más fácil cuando son niños. Es más fácil cuando ellos están aprendiendo. Los 5 primeros años de un niño son trascendentales, es donde él más absorbe, recibe todo lo que sus padres le entregan. Y si tú eres un varón, una mujer temeroso de Dios, instruye a tu niño, muéstrale el camino, muéstrale realmente, porque Dios quiere librarlos también de ese momento de juicio. Habrá niños que sufrirán sobre esta tierra el juicio de Dios, no porque Dios sea injusto, o para qué existen las escuelas dominicales en la iglesia, sino es para darles la palabra. La escuela dominical en la iglesia, mi amado, no puede ser un centro de entretención para los niños, no puede ser un parque de diversiones, no puede ser donde los padres están en el templo recibiendo mientras los niños están jugando, no. El tiempo de la escuela dominical es para enseñarles la palabra, para que ellos afiancen su vida. Es el complemento aparentemente de lo que tú como padre has hecho en tu casa. Si tú no lo haces, sí, mi amado, amada que me escuchas, tristemente vas a sufrir con ellos. Y si ellos no se arrepienten, escúchame bien, tristemente tendrán que pasar por este día de juicio de la ira de Dios. No te lo digo yo, créeme que te lo digo con todo el amor del mundo, porque el Señor nos lo está hablando en esta hora. Ahí es donde muchos han desviado la palabra. En Apocalipsis 19, el verso 5, mira lo que dice la Escritura. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Los niños también deben alabar, exaltar el nombre de Dios. ¿Sabes qué es algo ilógico, iglesia? Que en medio de la alabanza, de la adoración, los niños no estén. O sea, no dejan entrar a los niños en la alabanza. Hay muchas congregaciones donde los niños ni siquiera entran a la alabanza. Ya los maestros los toman apenas llegan. Y no tienen tiempos de alabanza, de adoración. La palabra me está diciendo: alaben a Dios, glorifiquen a Dios. Apocalipsis 19, verso 18. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres esclavos, pequeños y grandes. Lo que te enseñaba ahorita en la batalla de Armagedón. Muchos pueden estarme escuchando en esta hora y me pueden estar diciendo: pastor, estás desfasado. Pero créeme que he estudiado bastante en esta parte y sé que el deseo del corazón de Dios es que los niños vayan al cielo. Pero hay niños que van a rechazar al Señor, enfáticamente. Hay niños a su corta edad que dicen: yo no creo en Dios, yo creo en otras cosas. Son conscientes de lo que están pensando y diciendo, y son conscientes de lo que sienten en su corazón. ¿Cómo crees tú que ellos van a entrar al cielo? No es por obras, obviamente. Es por la gracia de Dios, es por el regalo no merecido, pero los niños también necesitan recibir ese regalo no merecido de parte de Dios. Algunos padres piensan equivocadamente: él todavía es muy niño, él no entiende, el niño entiende. Y en el tiempo y los tiempos que vivimos, los niños entienden perfectamente. Si ellos son capaces de tener relaciones sexuales a su corta edad, a los 10, 11 años, porque es una verdad tangible que vivimos, si son capaces de embarazar a un niño o una niña a su corta edad por el desarrollo físico que hay hoy en los seres humanos, ¿cómo no serán capaces de comprender lo que estamos diciendo a la luz de la palabra? Ellos no pueden ser niños para una cosa, ¿sí me entiendes? Y grandes para otras cosas. Dios está advirtiendo. En Apocalipsis 20:12, aquí está lo peor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pues esos pequeños también estarán ante el juicio, ante el gran trono blanco. Entonces no hablemos de un niño tan niño, hablemos de un niño de 12 años, de 13 años, todavía es niño.
Pero si ese niño no aceptó a Cristo en su corazón, estará ante el juicio, ante el gran trono blanco, y su alma será condenada a una eternidad sin Cristo. Dime una cosa sinceramente, tú que me estás escuchando en esta hora, ¿tú no ves los niños más rebeldes que hace muchos años? ¿No ves una juventud perdida? ¿Por qué? Porque ese es el plan del diablo, alejarlos de Dios, rebeldizarlos contra Dios. Si en la iglesia, mi amado, hay niños que desconocen a Dios, que desconocen su palabra, el amor de Dios, ¿qué esperamos nosotros del mundo? Entonces, cuando yo leo en Apocalipsis 11, volvamos allí, que era lo que estábamos analizando. O sea, vendrá recompensa. Y el Señor está diciendo, galardona a los siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, tanto a los niños como a los adultos. Qué hermoso es ver un niño rendido a los pies de Cristo. Qué hermoso es ver un niño orando, doblando sus rodillas, temeroso de Dios, guardado. Qué hermoso es ver a sus padres enseñándoles la palabra, diciéndole, mi amor, vamos para la iglesia, toma tu Biblia, ¿sí? Vamos a ir a recibir de Dios, a glorificar el nombre de Dios. Eso es hermoso. Habrá recompensa para esos niños. Niños que vivieron para Cristo, niños que amaron a Dios, que cantaban a Dios con todo su corazón. Qué hermoso es ver un niño caminando con Dios. Pero a los que no quieran, pues el juicio de Dios también vendrá sobre ellos. No sé si en algún momento de tu vida te habías detenido a pensar esto, pero es que la escritura es clara. Y el Señor dice finalmente, y de destruir a los que destruyen la tierra, los destructores, los malignos, los perversos, los que estaban en esta tierra solamente queriendo hacer lo malo, lo incorrecto. Hay varios pasajes en la escritura de cómo el maligno cavila en su cabeza pensamientos inicuos de cómo hacer lo malo, de cómo hacer lo incorrecto. Pues Dios traerá juicio también sobre ellos. El verso 19 finaliza diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El pacto de Dios con Israel se nos recuerda. Aquí dice la palabra que se vio el arca. Y recuerda que el arca del testimonio, pues obviamente simbolizaba la presencia de Dios. Y dentro del arca iban 3 elementos indispensables. Iba la vasija con el maná como testimonio de la provisión de Dios durante esos 40 años, iba la vara de Aarón que había reverdecido, mostrando que Dios había entregado autoridad obviamente a Aarón y a Moisés, iba obviamente las tablas de la ley, ¿sí? Que eran los 10 mandamientos, mostrando que Dios obviamente amaba a su pueblo, que ese pueblo le pertenecía. Cuando Juan ve esto en la visión gloriosa que él está teniendo, obviamente, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía. Recuerda que hacia el año 586 antes de Cristo, cuando vino la cautividad por los babilónicos, pues el arca desapareció. Nunca más el arca se volvió a ver o a saber dónde estaba. Pero acá es la promesa de Dios como recordando ese pacto, que la presencia de Dios iría con ellos fielmente. Entonces dice que se vio en el cielo esto y que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto es manifestación del poder de Dios sobre la tierra en ese momento de la gran tribulación, cuando la 7ª trompeta ha sido tocada, cuando el Señor recuerda y dice, yo estoy con mi pueblo, esto lo hago por mi pueblo, por aquellos que caminaron conmigo, por aquellos que vivieron para mí, por aquellos que nunca se rindieron. Tus palabras y mis palabras al final de nuestros días deben ser las mismas del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que llegar hasta el final. El toque de esa 7ª trompeta entonces se dio y se manifiesta que el reino de Cristo vendría sobre la tierra y que Él reinaría para siempre, derrotando todas las fuerzas de maldad. Iniciando el capítulo 12, quiero que vayas allí conmigo. El verso 1, aquí vamos a analizar fielmente qué es lo que está mostrando la escritura. Dice entonces, apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Inmediatamente después de abrirse el cielo o el santuario de Dios en el cielo y ver el arca, aparece una señal muy significativa. Habla de una mujer. Esa mujer, iglesia, es Israel. ¿Cómo podemos deducir esto? Vamos a mirar unos textos. Isaías capítulo 50. Isaías 50, verso 1. Mira lo que dice la palabra. Dice la escritura así: así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo le repudié, o quiénes son mis sacerdotes, o quiénes yo os he vendido. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Cuando la palabra está mostrando esto, pues está hablando obviamente de una exhortación que Dios mismo está haciendo a su pueblo, ¿sí? La mujer entonces tipifica acá, como está hablando lo de esa madre, diciéndole nuevamente, leo, que es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. ¿Por qué el Señor hablaba esto? Por el pecado de Israel, por la maldad que había sobre el pueblo de Dios y cómo su corazón se había envanecido. Isaías 54, verso 3, mira. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Estoy en Isaías 54:3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Aquí el contexto, el Señor está hablando directamente a su pueblo Israel. ¿Y qué le está diciendo a su pueblo? No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, y no tendrás más memoria. Para que hable de viudez, habla de un esposo, y habla del Señor y está diciendo: tú perdiste tu esposo, pero no tendrás más memoria de esto. Y mira lo que dice el verso 5, porque tu marido es tu hacedor. ¿En qué contexto está hablando? En un contexto donde Dios le habla a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Y el Señor mismo dice: tu marido es tu hacedor. Él se está refiriendo a sí mismo y confirma, dice: Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Dios tenía que permitir un juicio, obviamente, sobre Israel, que fuera llevado cautivo, pero de la misma manera el Señor está diciendo: por un breve momento te abandoné, Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Si tú te diste cuenta, en el verso 6 dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Entonces, definitivamente estos textos nos dan claridad que cuando el Señor hace referencia a esa mujer allí en Apocalipsis 12, pues está hablando directamente de Israel, ¿ok? La mujer aparece cubierta del sol y con una luna debajo de sus pies. En otras palabras, Israel aparece vestida de sol y con la luna debajo de sus pies. ¿Qué simboliza esto? Miremos Génesis 37, el verso 9. Ve allí conmigo. Génesis 37. Verso 9. El tiempo ha pasado rápidamente. Creo que no alcanzamos a terminar hoy el capítulo 12, pero lo dejaremos para la próxima clase. Lo importante aquí no es correr, sino obviamente entender lo que el Señor nos está enseñando. Génesis 37, verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, esto que está hablando acá la palabra, obviamente en el sueño que tiene José dice: el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo que está mostrando acá la palabra es como sus propios padres,
se inclinarían hacia José, y esas 11 estrellas pues eran sus 11 hermanos. Era el lugar de privilegio en el cual Dios le había colocado a José, obviamente, allí en Egipto hacia futuro, porque eso todavía obviamente no había sucedido. En el Salmo 84, el verso 11, ve allí conmigo, Salmo 84, verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mira lo que dice, sol y escudo es Jehová Dios. Teniendo en cuenta este texto y retomando allí en Apocalipsis 12, dice que apareció esto en el cielo, una gran señal, y lo que se veía era una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Entonces lo que está mostrando acá la palabra es la protección de Dios, el escudo de Dios sobre su pueblo Israel, y a través de las eras de los tiempos, por los años, hemos visto cómo Dios ha levantado bandera delante de su pueblo, cómo Dios se ha glorificado y no ha permitido que el enemigo prevalezca. Si miramos el Salmo 27, el verso 1, mira lo que dice acá la escritura. Salmo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pues esto lo decía el rey David. Y obviamente él sabía que el que le guardaba, el que le cuidaba, que la fortaleza de su vida era el Señor. Así como la fortaleza de nuestras vidas debe ser Dios mismo. Entonces, cuando hablamos de esto, y aquí termino, el sol es el símbolo de gloria, de justicia y de salvación sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Es la victoria con que Jehová arropó a su pueblo, le guardó de todos los pueblos enemigos, y en medio de la gran tribulación, que es lo que está sucediendo acá, cómo Dios guardará a aquellos que hayan sido sellados con el sello de Dios. ¿Cómo el Señor guardará? Porque ¿qué hará el diablo? El diablo empezará a perseguirlos a través del anticristo. O sea, el objetivo principal del diablo y del anticristo va a ser el pueblo judío. Les va a perseguir en el tiempo de la gran tribulación, queriendo hallar sus vidas, y todo aquel que no se postra ante la imagen del anticristo, pues sencillamente tendrá que morir decapitado, como lo dice la palabra, pero confesando el nombre de Jesucristo. Entonces el sol es símbolo de gloria, de justicia, es símbolo de salvación, de victoria, de cómo Dios guardó la vida de su pueblo, y la luna debajo de sus pies, ojo con esto, es el dominio sobre las vicisitudes humanas, con sus crecientes y menguantes. Date cuenta que la luna tiene cambios, obviamente. De la misma manera la vida en el ser humano tiene cambios. Y a lo que vamos con esto es que en el pueblo de Israel, pues ellos han pasado por muchas cosas, pero en medio de todo esto, ¿cierto? Ellos han prevalecido. ¿Y por qué han prevalecido? Porque su mirada ha estado puesta en Dios. Para aquellos judíos que lleguen a conocer a Jesús en medio de la gran tribulación y le reconozcan como ese Mesías, pues va a ser una gran victoria para sus vidas. Como el Señor obviamente estará con ellos. Entonces, cuando la palabra dice que apareció en el cielo esa gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas, pues esas 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel. Entonces aquí confirmamos que efectivamente esa mujer es Israel, que ese símbolo de ese sol y de esa luna es como el Señor ha estado con ellos, cómo les guardó, les guardará en medio de la gran tribulación, y cómo Dios se glorificará fielmente sobre sus vidas. Confiando en el Señor, mis amados, si no estamos en un nuevo confinamiento, nuestra clase continuará el próximo viernes en el horario normal, 7 de la noche. Si llegamos a estar en confinamiento nuevamente, tomaremos este tiempo en la mañana para recibir esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación, de bendición, que hayas estado atento a todo lo que Dios nos enseñó, porque nos enseñó bastantes cosas en esta mañana, y que tú tengas disposición en tu corazón día tras día para seguir aprendiendo de Dios. Padre, queremos darte gracias, queremos darte el honor, la gloria, queremos pedirte en el nombre
nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que cumpla propósito, que tú nos bendigas, nos instruyas en tu verdad y en tu justicia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición para todos nosotros. La gloria y el honor sean para ti por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ojalá tú seas ese estudiante de la palabra, que te guste profundizar. Son pocos, iglesia, los que realmente les gusta estudiar la palabra. Pero cuando Dios encuentra un corazón que ama la palabra, que le gusta estudiarla, créeme que esas son vidas que Dios usa mucho para su gloria y para su honra. Comparte este mensaje, esta clase en tu perfil, compártelo con otros hermanos, envíalo por WhatsApp, hermano. Hay tantas cosas que se comparten que no edifican absolutamente para nada. Compártelo con otros hermanos, con tu familia, enséñales lo que has aprendido y verás cómo el Señor se glorificará grande y poderosamente. La invitación está para mañana, 10 de la mañana. Por el confinamiento, obviamente, estaremos transmitiendo nuestro servicio en vivo. Conéctate 10 de la mañana. Créeme que habrá un tiempo de bendición y de victoria. Cristo vuelve pronto y su iglesia debe estar preparada. Que esto no nos sorprenda. Un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga.